¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos ya en estudio TN8. Buenos días para los que nos acompañan en vivo de 7 a 8 de la mañana y buenas tardes para los que van a ver el programa en la repetición de 1 a 2 de la tarde. Emisión de estudio TN8 para este jueves 14 de marzo. Nuestro tema central, vamos a hablar de agua y saneamiento. ¿Cuáles son las metas para los próximos años? El tema central es Nicaragua avanza hacia el 99%, le habíamos puesto 98%, pero realmente de aquí al 2030 hacia el 99.5% en materia de cobertura de agua potable y el 80% en saneamiento. Buenos días, bienvenido. Nuestro invitado es el presidente ejecutivo de ENACAL, Ervin Barrera. Así es, Ervin, gracias por la invitación. Esas son las metas que tenemos de trabajo. Aspirando a tener efectivamente un 80% en cobertura del alcantarillado sanitario y el tratamiento de las aguas residuales, que es importante también destacarlo, como punto de partida en el 2006 que teníamos el 30%. En cuanto al saneamiento y en el tema de agua potable, efectivamente estamos en un 94%, seguimos trabajando para aumentar la cobertura, siendo el desafío fundamental en lo sucesivo que es aumentar los horarios de abastecimiento a las familias donde todavía tenemos algunos problemas, que lo podemos compartir un poco más adelante. Es decir, está la meta en cobertura, pero paralelo mejorar la hora. Así es. Nosotros, como vos ves los indicadores, tenemos un indicador del 94% de cobertura, 94 puntos y algo, pero como te digo, el desafío sigue siendo el mejorar o estandarizar, uniformar un poco los horarios de abastecimiento de tal manera que las familias tengan suficientes horas de agua. Aspiramos nosotros a las 24 horas, pero en la medida de lo posible entre 18 y 24 horas, que permitan realmente ser más fácil, ¿no?, la vida de las familias de Nicaragua, ¿no? Ampliamos el tema más adelante, dónde estamos, cuáles son los proyectos que están en ejecución en este momento y que precisamente nos permiten hacer esa proyección de ampliación en materia de cobertura de aquí al 2027 y del 2027 al 2030, alcanzando ya casi el 100% en materia de cobertura y en paralelo, bueno, cuáles son los esfuerzos también en materia de tener la cobertura, pero también la gran aspiración del que tiene la llave es tener 24 horas, lo óptimo, pero por lo menos 18 ya resolvemos bastante. Ese va a ser un esfuerzo colectivo, ¿no? Como digo yo, como colectivo humano, ¿no? Porque además no solo se requiere la infraestructura física de la tubería, para ya lograr ese objetivo también necesitamos cuidar el agua, no desperdiciarla, cuidar nuestras fuentes fundamentalmente. Entonces creo que ya después eso se convierte debe convertirse, ¿no?, en un esfuerzo colectivo, ¿no?, como humanos que somos, ¿no? Más adelante ampliamos la entrevista, pero dato a manera de introducción en este momento. ¿Cuántos proyectos hay en marcha, en ejecución? Nosotros ejecutamos unos 30 proyectos, 31 proyectos en agua potable y unos 19 en alcantarillado sanitario y saneamiento. ¿En ejecución? En ejecución temporal actualmente, y podemos ver después un gráfico ahí que los podemos ver dónde están ubicados. Y cuando nosotros hablamos de proyectos, estamos hablando donde se intervienen ciudades completas, ¿no? Además, ENACAL tiene una serie de acciones que es perforar un pozo, ampliar algunas redes, que en esa búsqueda de mejorar los horarios de abastecimiento, en el día a día nosotros venimos desarrollando también para ir paliando la situación. Mientras llega el proyecto grande, como por decirte algo, una gran cartera que tenemos de proyectos en estudios y diseño, que son los futuros que vienen ahí en el tren, ¿no?, de ejecución, para poder alcanzar estos indicadores que precisamente estamos hablando nosotros. Ampliamos el tema más adelante. Gracias por continuar con nosotros. Tema central en estudio TN8, las metas en cobertura de agua y saneamiento para el 2027 y 2027-2030. 2027 la meta es alcanzar un 98% de cobertura en agua potable y 80% en saneamiento. Y del 2027 al 2030 estar en cobertura de agua potable del 99.5%, casi un 100% ya. Nuestro invitado, Ervin Barrera, presidente ejecutivo de ENACAL. Nuevamente, buenos días, bienvenido y gracias por acompañarnos, Ervin. Ok, Ervin, nuevamente gracias. Vamos a abordarlo, ¿verdad? Primero vamos a hablar del agua potable, como usted lo mencionaba, haciendo una retrospectiva desde el 2006, ¿no? En el 2006, cuando Nicaragua... el gobierno, el Frente Sandinista retoma nuevamente el gobierno, nosotros teníamos un 65% de cobertura en agua potable.
Este 65% de cobertura, cuando lo trasladamos a horas de servicio, estaba muy complicado, porque recordemos que teníamos apagones de 12, 14 hasta 16 horas, y para asegurar el agua a la población necesitamos de energía eléctrica. A partir de ahí se comienza todo un plan y ya en el 2022 prácticamente ya alcanzábamos un 22% de cobertura, y ese tema de los horarios de abastecimiento, como usted bien lo mencionaba, también de manera paralela se viene trabajando en aquellas ciudades que no, el problema no es que no tengan cobertura, sino son los horarios de abastecimiento. Y nosotros proyectamos que para el 2022, 2027 vamos a tener una cobertura del 98%, como vemos en el gráfico. ¿Por qué hablamos nosotros del 98% y lo decimos del 22 al 27? Porque son proyectos que nosotros tenemos en ejecución ahorita con una fuente de financiamiento asegurada, y para el 2028-2030 son proyectos que están en la tubería ya que llamamos nosotros de estudios de diseño, que es lo que nos va a permitir alcanzar cobertura ya bastante elevada, tomando en cuenta siempre, Erwin, que este tema de la cobertura en agua potable es un tema dinámico, ¿no? Porque los barrios vienen creciendo, las ciudades vienen creciendo, entonces en esa medida viene ese indicador moviéndose. También algo importante, como te digo yo, y el desafío fundamental, más que la cobertura, incluso diría yo, es el tema de los horarios de abastecimiento de la familia. Porque se hacen inversiones muy importantes, como vamos a ver más adelante, en la ciudad de León o en la ciudad de Nandaime, ¿verdad? Donde no es que no tengamos una cobertura de agua potable, pero sí ya el sistema que estaba en la ciudad, que ya tenía bastantes años de haberse construido, ya quedaba muy corto para poder asegurar unas 18 o 24 horas de agua a la familia. Entonces, en ese sentido, se está desarrollando un proyecto en León, que es uno de los más grandes que se ejecuta actualmente, para casi 300.000 personas que viven actualmente en la ciudad de León puedan tener horarios de abastecimiento acordes, ¿no? con los estándares. Para eso se construyen una serie de pozos, cantidades importantes de pozos nuevos, tanques nuevos, como vamos a ver en algunas imágenes posteriores. Y además de la infraestructura que se construye, un elemento fundamental es, como te comentaba, el cuidado de las fuentes de agua, Hermes, porque también un tema de la infraestructura va a estar ahí, la infraestructura va a estar ahí en la medida que nosotros, y digo nosotros, seres humanos, debemos de ser capaces de no derrochar el agua, de no contaminarla, de cuidar nuestras fuentes de agua, nos va a permitir a nosotros poder tener. Ese es el proyecto que actualmente... agua y saneamiento. Ahí estamos desarrollando simultáneamente el proyecto de agua y saneamiento. Como puedes ver vos, uno de los más grandes ahorita, ¿verdad? Es uno de los más grandes. Estamos hablando de una cantidad de tanques, como puedes ver ahí, de 6, 8, 12 tanques prácticamente que estamos construyendo nuevos. Como vamos a ver una imagen posterior ahí, tanques de nueva tecnología. Se están perforando una cantidad similar de pozos nuevos, rehabilitando pozos, porque realmente ya las fuentes de agua que tenía León se quedaban cortas. Y en esta medida entonces nosotros trabajamos para poder aumentar la producción de agua, instalar infraestructura. En el caso de León, para que tengamos una idea, en el proyecto de agua potable se están instalando más de 180 kilómetros de tubería, ¿verdad? Son problemas complejos que tienen soluciones complejas, ¿verdad? Eso significa que estamos rompiendo prácticamente todas las calles de la ciudad de León para meter tuberías de mayor diámetro, cambiar tuberías ya viejas de asbesto, cemento, etcétera, ¿no? De tal manera que una vez que el proyecto quede finalizado, esté en un 80% más o menos de avance actualmente el proyecto de León. Esperamos finalizarlo en los próximos 4 o 5 meses, y una vez que esté finalizado, poder mejorar los horarios de abastecimiento. Entonces, este proyecto, posiblemente la cobertura la va a mover un poco, ¿verdad? Porque hay barrios todavía, parece mentira. O sea, no se va a reflejar mucho en la gráfica de aumento de cobertura. Es correcto, pero sí, las familias de León van a sentir un avance muy importante en cuanto a los horarios de abastecimiento, calidad del servicio. Es correcto. Entonces, por eso digo yo que el tema de la cobertura, el desafío fundamental pasa a ser más bien el tema de la sostenibilidad de los horarios del servicio. ¿Cuántas ciudades similares están en la situación de León con proyectos así que no necesariamente
se esté aumentando cobertura, sino la cobertura que era frágil se esté convirtiendo Nosotros en algo tenemos más ahorita integral. 16 proyectos tenemos nosotros en ejecución, que prácticamente casi todos van a finalizar este año, ¿no? 16 ciudades. Pero además, por eso yo te hablaba que tenemos unos 30 proyectos, porque además de estas 16 ciudades que las intervenimos de manera integral, también tenemos una cantidad de pozos que se vienen perforando en aquellas ciudades que todavía no tenemos la posibilidad o no tenemos los recursos completos todavía para hacer la intervención completa. Un caso emblemático, la ciudad de Estelí, por ejemplo, ¿verdad? Estelí, las últimas inversiones que se hicieron para el reforzamiento, lo recuerdo muy bien, fue en el año 2000, más o menos, que se finalizaron. Ya 24 años después, la ciudad de Estelí ha crecido de manera bastante importante, ¿verdad? Tenemos prácticamente las mismas fuentes de agua. Nosotros tenemos incluido, como lo va a ver más adelante ya, los estudios de diseño para mejorar, volver a actualizar, podríamos decir, el sistema de Estelí, y de esa manera nosotros volver a poner los horarios de abastecimiento en esa medida que nosotros estamos hablando. Entonces, son soluciones que en la medida en la medida que nosotros llegamos a la solución integral, se vienen haciendo ese programa que es financiado con fondos del Tesoro, de perforar pozos para venir paliando de alguna manera esa necesidad que tenemos de mejorar algunos horarios de abastecimiento. Ciudades intervenidas ahorita entonces, León, Nandaime. Podríamos hablar en agua potable, estamos hablando de Quilalí, La Sabana, Condega, La Trinidad, Corinto, León, Managua, Tipitapa, que lo vamos a arrancar próximamente, esperamos nosotros este año, pero esto ya en ejecución, en Managua, con una serie de pozos que estamos haciendo y un proyecto del JICA que vamos a arrancar. Estamos trabajando en Jinotepe, estamos trabajando en Nandaime, en Moyogalpa, en Altagracia, en Huibilí, Jinotega y en Nueva Guinea. La mayoría de estos proyectos van a ser finalizados este año, con lo que nosotros podríamos estar dejando, además de la cobertura, incrementando cobertura. Lo más importante, creo, insisto en esto, es que los horarios de abastecimiento vienen a ser mejorados a nuestra familia en este sentido. Una vez que concluye un proyecto de esta magnitud, como el de León y todas estas ciudades que están en este momento en ejecución, ¿de cuánto cuál es el horario que se va a garantizar? En teoría, Erwin, es de 24 horas de abastecimiento de agua. Para eso se diseñan los proyectos y se diseña para la población actual y la población futura, bajo un supuesto, ¿no?, que las fuentes de agua que nosotros tenemos y se están proyectando para 30 años o para 25, 20, 25 años, van a estar ahí, ¿no?, disponibles para nosotros. Por eso digo yo que juega un rol fundamental el cuidado que nosotros vamos a hacer en lo sucesivo para que podamos nosotros seguir explotando esa fuente de agua. La infraestructura, el diámetro de la tubería, la capacidad de bombeo, eso queda instalado. Tiene una proyección de sostenibilidad de 20-25 años. Hay diferentes tiempos, ¿no? Los tanques se diseñan para un periodo. Tomando en cuenta la proyección de crecimiento de la población. Exactamente, exactamente. Por entonces te digo ahí, hay un desafío muy importante que tiene que ver con las fuentes de agua. Yo recalco en esto, yo veía un reporte en RT sobre la crisis ya que tienen algunas ciudades grandes como la Ciudad de México, por ejemplo. Hablaban en Argentina de algunas ciudades, etcétera, ¿no?, alrededor del tema del agua. No es un tema de infraestructura necesariamente, es un tema de las fuentes de agua, y ahí debemos nosotros de hacer hincapié, ponerle mente al cuidado de nuestras fuentes de agua, porque posiblemente vas a tener la infraestructura construida, pero no vas a tener el elemento fundamental que va a ser el agua para poder trasladarla, ¿no? Porque el agua, como decimos, y eso es lo que creemos mucho, creemos que el agua es gratis, ¿no? Está libre en la tierra, pero el traslado es lo que cuesta, y el no cuidarla nos va a pasar la cuenta a nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso, y el otro componente que usted me preguntaba es el tema del saneamiento, ¿verdad? Pero me gustaría avanzar en esto. Solo recordar otro. Ciudades, me dijo Erwin, intervenidas con proyectos. 16 ciudades. 16, incluyendo Tipitapa, que va a arrancar y que ya están los recursos. Tenemos los recursos. Es lo que te digo, ahí el dilema, estamos por seleccionar ya la fuente de agua potable que vamos a utilizar para Tipitapa. Hemos tenido algunos inconvenientes en la selección de esta fuente, es lo que nos está atrasando prácticamente. El dinero es caliente, hay mucha, por la cercanía del lago. Porque sí hay bastante agua, ¿verdad? Hay agua,
hay agua, pero no apta para consumo humano. Entonces, el proyecto de agua potable de Tipitapa ya nos está planteando el desafío de traer agua casi desde Nindirí prácticamente, del Tisma, perdón, del sector de Tisma. ¿Ves? Entonces, las soluciones cada vez, en la medida que el agua se viene escaseando, viene haciéndose más cara la solución también. Entonces, eso también, más dinero, te puede tomar un poco más de tiempo la solución. Okay. Estas ciudades, bueno, ya más que profundizar sobre esto, mencionarlas nada más, yo creo que la población está viendo que ahí están los proyectos y la gran noticia es que una vez que se inauguren, entonces van a tener servicio de calidad. Así es. Con horarios de abastecimiento de 24 horas. Para eso estamos trabajando. El que no ha visto el proyecto y que dice, bueno, tengo problemas, ¿cuándo va a haber un proyecto aquí? Me gustaría irnos con la gráfica que nos compartieron aquí los compañeros de ENACAL. Estudios y diseño. Estos son proyectos futuros, ¿verdad? Sí. Son, tenemos agua potable, son 16 ciudades en agua potable y tenemos unas 29 ciudades en saneamiento. Bueno, nosotros ahí tenemos ciudades que los compañeros, la familia que nos pueden estar viendo, en primer lugar tenemos Ocotal, ¿verdad? Camuapa, Diriamba, San Jorge, Buenos Aires, Mazatepe, Matiguá, Estelí, Matagalpa, Jinotega, Buaco, Ciudad Darío, Somoto, Ticuantepe, Pueblo Nuevo, Bonanza. Nosotros destacamos esta lámina porque todo proyecto para ejecutarse, para presentarse incluso a una fuente financiera, debemos de tener los estudios de diseño. Es un esfuerzo que hacemos con fondos del Tesoro. Los que están en rojo ya son estudios realizados. Esos son que los tenemos listos ya. Incluso algunos de esos están introducidos ya en algunas gestiones que tenemos con alguna fuente financiera, que esperamos nosotros, una vez que estén aprobados, nosotros estaríamos iniciando. Y en el caso del saneamiento, podemos ver en la parte marrón, podríamos decir, tenemos 29 ciudades. Las color rojo que están ahí son ciudades que ya están finalizados sus estudios. Estamos hablando de Mazatepe, La Paz Centro, Nagarote, Camuapa. Incluso algunas de estas ciudades tienen sistemas de saneamiento. Lo que se van a hacer es ampliar. Las ciudades han crecido. Entonces lo que se hace en estos casos es renovar completamente todo el sistema de tratamiento de las aguas y ampliar redes en aquellos barrios donde no lo tienen todavía. El 30% de cobertura teníamos de saneamiento en el 2007, ¿verdad? Actualmente nosotros andamos un poco arriba del 50%. Esperamos cerrar este año 2024 arriba del 55%, entre el 55 y 56%, aspirando nosotros para el 2027 estarnos acercando al 75% de cobertura. Y en el tramo después del 28 al 30, con esos proyectos que veíamos nosotros que están en diseño, alcanzar prácticamente el 80% de cobertura en cuanto a toda la población urbana del país. Estamos hablando de saneamiento, ¿no? Entonces, son números, Erwin, realmente muy importantes. Obviamente va a faltar todavía una parte de población, pero lo importante es que estamos trabajando y se está el objetivo claro, ¿no? Y en agua potable, el 99.5%. El 99.5%, te digo, es un indicador muy variable, ¿no? Por las cantidades de barrios que vienen creciendo en cada una de estas ciudades, pero sí, más o menos, esa va a ser la cobertura más o menos que se está proyectando tener. Hablemos especialmente del tema de los horarios. Alcanzamos de aquí al 2030 el 99.5%. Ya resuelto también el tema de los horarios. En una buena medida va a venir simultáneamente, porque si vos te fijas, Hermes, si estamos hablando que el 94%, nosotros estamos hablando al 30%, es decir, si vos te fijas, los puntos de cobertura no es que vamos a ampliar. Entonces, prácticamente casi toda esa inversión que nosotros estamos viendo es para mejorar horarios de abastecimiento. Ya la cobertura prácticamente no se va a mover, pues, pero no se va a mover tanto. Estamos hablando de 94 a 99, son 5 puntos porcentuales hablando, pero toda es otra inversión porque son una cantidad muy importante de recursos financieros los que se están moviendo, es para venir mejorando los horarios de abastecimiento a la población. Nandaime, lo estamos finalizando. Nandaime no es que la gente no tenga una cobertura de agua potable, tienen, pero tenemos horarios muy deficitarios. En el Rama, en Nueva Guinea, ¿verdad? O en Quilalí, o en Huihuilí, o en la Sabana, etcétera. La gente tiene, porque de alguna manera, Hermin, en la necesidad del agua, la gente hace una conexión a lo que jalamos una tubería de algún lugar y tenemos
horas de abastecimiento de agua, pero lo que nosotros estamos entonces haciendo es trabajando para mejorar en ese sentido los horarios, ¿no? Como te digo. ¿Qué ha implicado esto en materia de... Bueno, quiero regresar al primer gráfico porque ahí nos da la proyección de cómo hemos venido avanzando desde el 2006, que habían 65% Sí. de cobertura, pero con unos horarios muy reducidos de abastecimiento, ¿verdad? 2007-2022 ya con el 94%. Sí. Del 2022 al 2027 la proyección es alcanzar el 98% Así y es. hasta el 2030 el 99.5%. Así es. ¿Qué ha significado esto en materia de inversión? Bueno, ha significado, incluyendo el tema del saneamiento, unos 1.500 millones de dólares de inversión, más o menos, una inversión muy importante, ¿verdad? Creo que es importante destacar también que ha sido posible por la transparencia de nuestro gobierno de haber permitido y seguirnos permitiendo tener ese flujo financiero, que es lo que nos permite a nosotros hacer las proyecciones de futuro que nosotros tenemos ahí en ese mismo gráfico. Hay algunas ciudades más complejas que otras, ¿verdad? Claro, ¿verdad? El mismo Ocotal, por ejemplo, se vuelven complejas en la medida que las fuentes de agua escasean, ¿no? El mismo Bluefield o Bilwi, que uno pensaría que son ciudades que vos tenés agua para tirar ahí nomás a la orilla, las soluciones estaban a 40 kilómetros, ¿no? Prácticamente por distancias de Pero más ya o menos quedó resuelto. Claro, está resuelto Bilwi y Bluefield. Hoy por hoy tenemos resuelto el tema del agua potable, gracias a Dios. Pero como me decís vos, que hay ciudades más complejas y menos complejas, eso es. Hay ciudades como León, por decir algo, no es tan complejo porque tenemos uno de los acuíferos más bondadosos que tenemos en el país, a muy poca profundidad y con caudales de pozos de 1.200 o 1.400 galones por minuto. En contraposición, te vas a Diriamba o te vas a Inotepe, pozos de 1.200, 1.400 pies de profundidad con 250 galones por minuto. Entonces, esas son las complejidades con las que nos toca trabajar, ¿verdad? Uno dijera, perforemos pozos, ¿no? Pero hay una serie de realidades que la limitante principal, digo, y por eso insisto en el tema del cuidado del agua, es la fuente precisamente. Necesito el agua, el poner la tubería, el poner los tanques, eso es, como diríamos, es carpintería, pues. El tema es tener la fuente de agua. Y que esa fuente de agua ahora, nosotros diseñamos las tuberías, los tanques para 20, 25 años. Pero la fuente de agua, vamos a ser capaces nosotros de sostener esa fuente de agua por 15, 20, 25 años más. Ese es el gran desafío que nosotros debemos de plantearnos, digo, y otra vez como población en general, ¿no? ¿Y Managua qué tan compleja? Managua complejo La por lo Managua, disperso, claro. Managua lo complejiza la dispersidad que tiene, o sea, está súper disperso. Tenemos sectores como el sector de la carretera Vieja León. Uno hablaba de Managua en algún momento del 7 Sur, ¿no? Ahora llegas al 7 Sur, llegas al empalme con la carretera Vieja León, pero de la carretera Vieja León nosotros tenemos reportes de gente que nos escribe o reporta por los medios, te hablan del kilómetro 14 de la carretera Vieja León, 2 kilómetros hacia el sur y no sé, 700 metros. Todo ese sector de la carretera Vieja León es abastecido desde Azozosca, ¿ven? Porque en ese otro sector no tenemos fuentes de agua disponibles. Entonces, en la medida que siguen creciendo y creciendo, seguimos creciendo, ¿no? Hacia los lados de Managua, las soluciones se vienen haciendo más complejas cada vez. O en el sector de Giloa, por ejemplo. Pero el problema no es tanto cobertura, ¿o sí? Es que igual, es que en este caso son las dos cosas, cobertura, porque entonces el último tubo que vos tenés de importante para poder jalar una tubería está a kilómetros de distancia. En estos casos es de los dos. El problema de la cobertura, en este caso, se da por la dispersión que tenés, ¿me entiendes? Entonces ya cada vez nos vamos alejando más de los centros poblados, ¿verdad? Si los diseños de los proyectos se hacen precisamente con poblaciones concentradas, ¿no? Así se hacen los diseños hidráulicos, ¿no? Entonces, porque ya ese es otro análisis el que tenés que hacer para poblaciones dispersas. Entonces, eso lo complejiza aún más la situación, pero... Y no terminamos nosotros de acostumbrarnos a vivir para arriba, ¿verdad? En complejos de apartamentos, un edificio con 20 pisos donde puedan vivir... Le tenemos miedo, creo, todavía al tema del terremoto. 400 familias en un edificio es más fácil que abastecerlas. Obviamente, entonces esas son las soluciones en las ciudades grandes. Los problemas se resuelven así porque ya no creces hacia los lados. Vos tenés un solo edificio
haces un aseguramiento nada más, puntual, y ahí estás resolviendo una cantidad de... esas son las soluciones realmente urbanísticas. Pero ¿cómo anda el promedio en materia de horas de servicio? Es variable. Fíjate que nosotros estamos trabajando ahorita en la actualización de los horarios, de los mapas de horarios de servicio, pero como te digo, ahí yo te preguntaría, vos cuántas horas tenés en tu casa, por ejemplo. Gracias a Dios, yo no sé cómo le va al resto, si así todo, pero es 24 horas. Es que sí, entonces... Y con una buena presión, solo cuando hay algunos trabajos allá por el... Y posiblemente hay un barrio que pareciera cerca, que pudiera tener el mismo comportamiento, no, porque tal vez fue un barrio que creció después, de una manera no tan ordenada, entonces tenemos un problema de abastecimiento ahí. O en algún momento tenemos conexiones ilegales que nos dificultan y nos complejizan. Es bien variado, Hermín, pero yo te podría decir que la mayoría de las familias de Nicaragua tienen, la mayoría, ¿no?, en mayor porcentaje, arriba de las 14 horas. Y próximamente nosotros estaríamos finalizando el mapa de horarios de abastecimiento de la familia, ¿verdad? Yo en algún momento lo hemos compartido, en el 2006 nosotros mirábamos de rojo a azul los horarios de rojo los horarios más con menos horas, a azul con más horas. Era un mapa rojo el que se miraba, y cuando nosotros lo vemos ahora, lo venimos contraponiendo con los trabajos que se han venido haciendo, se ve, ¿no?, el cambio. Obviamente sería iluso pensar aquí que todos los problemas están resueltos, ¿verdad? Ahorita estamos platicando y venía camino hacia acá y nos dicen, por ejemplo, que un pozo que está en el sector del barrio La Luz, aquí en Managua, tenemos un problema, se quemaron unos componentes, hay que ir a repararlo. Ahorita tenemos un problema de desabastecimiento porque es la única fuente de ese sector. Entonces, Managua en algún momento creció de una manera tan desordenada que hay pozos exclusivos para 5, 4, 6 barrios. Cuando ese pozo falla, entonces se afecta el abastecimiento de esa familia. Entonces nosotros nos disponemos de los tiempos de respuesta, reducir, atender lo más rápido posible para que en vez de que la gente esté sin agua 5 o 6 horas, nosotros podemos reducirlo lo más posible el tiempo de respuesta. Una vez que se concluye el proyecto tipo León, ahora en Andaime que esté en marcha, o en Ometepe, ¿verdad? Moyogalpa y Altagracia. Y Altagracia. ¿Cómo concluyó en Bluefield? ¿Cómo concluyó en Bilwi? Una vez que concluye, ya se deja garantizado un horario de abastecimiento mínimo de 24 horas. 24 horas. Para eso los proyectos se diseñan para... Es decir, yo no hago un diseño para 12 horas ni para 6 horas. Hacemos un diseño para 24 horas. ¿Hay algún plan o meta especial en el caso de Managua para tener esos rangos de...? Sí, hay... Porque bueno, ahí están. Las ciudades que están intervenidas ahora mismo con proyectos ya saben que una vez que concluya ya esa es la meta. Las que están en estudio y arranca el proyecto ya saben que hay un plan, ¿verdad? Se los presentamos ahí. Son 16 en estudio de agua para agua potable: Ocotal, Camoapa, Diriamba, San Jorge, Buenos Aires, Mazatepe, Matiguaje, Estelí, Matagalpa, Jinotega, Boaco, Ciudad Darío, Somoto, Ticuantepe, Pueblo Nuevo y Bonanza. En el caso de Managua. Sí existen. Tenemos, por ejemplo, actualmente nosotros desarrollamos en el macrosector de Altamira, que te estoy hablando que casi de 60.000 familias que viven en ese sector. Pasa que 60.000 familias, estamos hablando de León más o menos. Sí. Managua es compleja la solución. No, Managua podría tener una solución única si nosotros traemos el agua del lago, por ejemplo, que está por ahí planteado un proyecto estratégico que tenemos planteado como país, que lo hemos estado... Cocibolca, sí, ¿verdad? Sí, no, estamos hablando... Estamos lejos todavía. No, estamos... Pero, sí. Pero pues no tan lejos, fíjate, claro, sí, para eso estamos trabajando también. Los japoneses, no, pero nosotros mismos, porque si vos te acordás, en el 2007, 2008, 2009, todavía 2012, todavía vos no podías llegar ni al Teatro González. Esa es una muestra clarísima de que el lago está cambiando. Ahora vos podés llegar al puerto y comer y almorzar tranquilo y no tener ningún problema. Esa es una muestra clarísima que el lago está cambiando la calidad del agua. Algún día vamos a... Algún día, si nosotros seguimos cuidando. Como ya se usa, ¿verdad?, el Cocibolca para algunas ciudades. Sí, para Huigalpa, para Rivas, para el mismo San Carlos. Pero por eso te digo, la solución... Managua es un tema realmente que quiero plantearlo, es un tema complejo, pues, ¿verdad? Su solución completa, como que vos me digas, Buenos Aires o León, son ciudades que todavía están de manera concentrada, pues, ¿me entiendes? No están todavía crecidas, a como tenemos Managua, que es un área muy extensa, pero sí tenemos soluciones que venimos trabajando nosotros, como te digo, en el sector de
en el macrosector de Altamira que le llamamos nosotros, que no es el barrio Altamira, es el macrosector de Altamira, así se denomina. Estamos hablando casi de 60.000 familias que estamos atendiendo en ese sector. Estamos haciendo cambios de tubería, estamos perforando nuevos pozos, estamos haciendo toda una modelación hidráulica que nos permita trabajar de una manera más eficiente el sistema, ¿verdad? Y nosotros estamos aspirando que ese macrosector de Altamira, con una inversión también que se va a integrar ahorita, el JICA, nosotros podamos tener un mayor impacto ahí de unos $13 millones este año, y podamos irlo mejorando de esa manera. Paralelamente perforamos un pozo en Campo Bruce, que vamos a inaugurarlo próximamente, y perforamos un pozo en Sierra Maestra, que lo tenemos en ejecución, estamos perforando un pozo allá en Valle Gotel, que llamamos, y vamos de esa manera, ¿me entiendes? Porque la ciudad está configurada de una manera que no podría decirte que sí, que tengo una solución completa para... Y de recursos, ¿cómo está la empresa? Porque una cosa, bueno, es conseguir los fondos para ejecutar un proyecto, pero después hay que hacerlo sostenible, hay que asumir seguimos batallando, ¿verdad? Seguimos batallando con la sostenibilidad. Por dos aspectos, ¿no? Uno, es importante ahí la facturación. Claro, claro que es importante. ¿Que sea importante en qué sentido? La facturación, es decir, que yo pague para que la empresa... Por supuesto. Mira, en ACAL... O hay otro fondo que le diga a la empresa, bueno, podemos prescindir de que Ervin o el televidente no pague. En ACAL, en una empresa pública, no está presupuestada. Es decir, que en ACAL, ese motor, ese equipo que se dañó ahorita de la luz, en el barrio La Luz, hay que comprarlo con lo que se recolecta de la factura. Es decir, en ACAL no tiene una transferencia del Tesoro para gastos operativos. Lo que tenemos nosotros para inversión, las inversiones estas que estamos comentando se hacen con fondos, con préstamos. ¿Y está con pagando la donaciones. gente? Cuesta que pague la gente el agua. Nosotros siempre priorizamos cualquier otro pago, el internet, pagamos cualquier otro pago, ¿verdad? Un día escuchaba un chile, pues, pero que es una realidad de un compañero que su hija muy preocupada la llamó diciéndole que no tenía internet en la casa y que cómo así. Entonces le preguntó que si tenía frijoles, que tenía. Sí, le dice, pues no, tranquila, no pasa nada. Le dice, entonces, pero es lo que te digo, pero en el agua todavía tenemos no voy a exagerar, decenas de miles, diría, de gente que tiene conexiones ilegales del agua. El agua en Nicaragua es baratísima. Sí. Vale 9 Córdobas, 10 Córdobas en promedio, 1.000 litros de agua. ¿Ves? Y aún así tenemos mucho problema de gente que de manera ilegal sustrae agua de las redes para no pagarla, pero además porque hacen un uso irracional de ella, que es lo que más duele, ¿no? Y todavía tenemos agua de muy buena calidad. Porque, a ver, ¿cuántos países en nuestra región o en el mundo pueden tomarse? Este es agua de la llave, el agua de La Paz, y yo me la tomo y con la confianza. Igual en tu casa, ¿no? Y creo que así en cualquier ciudad de Nicaragua. En cualquier parte de la ciudad. Es agua potable. Es agua potable, así es. No en todos lados. Yo te contaba a vos que de la llave y para tomar tiene que ser embotellada. Yo te comentaba a vos que un especialista que había aquí, no sé si su nombre, que es amigo nuestro del BID de agua potable, se quedó viviendo en Nicaragua a propósito. Él decía que en su ciudad, en Francia, él no podía tomar agua directamente del grifo. Y él hacía en los eventos, decía, aquí yo le doy propaganda al agua en Nacal porque yo tomo agua directamente del grifo. Yo no soy una persona que viaja mucho, pues realmente muy poco, pero sí escucho, me documento, y de gente que viaja que dicen por lo menos que en los Estados Unidos, en la mayoría de las ciudades, vos no puedes tomar agua del grifo. Vos tenés agua del grifo para hacer tus quehaceres. Sí. Aquí nosotros no, nosotros tenemos para hacer nuestros quehaceres y para consumirla, no del agua. Entonces, sí tenemos agua de muy buena calidad, todavía, gracias a Dios. Por eso te digo, eso va a depender en la medida que nosotros sigamos cuidando nuestras fuentes de agua. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Solo recapitular un poco entonces, 16 ciudades intervenidas en materia de agua, ¿verdad? De manera integral. De manera integral. Cuando hablamos de integral es que tenemos las ciudades por todos lados, ¿me entiendes? Estamos haciendo pozos, tanques, tenemos las calles metiendo tuberías nuevas. Ya, pero de manera así esporádica también, con proyectos de reforzamiento, podemos sumar otros 14 más para sumar 30 más o menos intervenciones. Ya. Más 16 ya en estudio para... 16 en estudio en agua potable. En agua potable. Y 29 Y en 29 en alcantarillado sanitario, y trabajamos actualmente en 18 ciudades. Vamos bien para la meta, 2030, 99.5% en cobertura de agua potable y 80% en saneamiento. Sí. Vamos a buen ritmo. Sí, porque prácticamente con los recursos que tenemos asegurados, estaríamos quedando, nos van a quedar
puntos, muy pocos puntos, pero estamos hablando de que estamos en el 24 todavía, ¿no? Y nosotros tenemos la plena confianza que con la transparencia que nuestro gobierno ha ido demostrando en el manejo de los recursos financieros, es un tema pues de agotar, de finalizar lo que tenemos para volver a iniciar el otro. Y esto ha sido un flujo desde el 2007, ha sido un flujo que no ha parado y no tendríamos por qué pensar todavía en estos momentos por qué va a parar para alcanzar la meta en el 2030. Muchísimas gracias. Erwin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL.